Bueno, buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes, tardes, Rafael. encantado. Buenas tardes, Jean David. Bonjour, hola. Y buenas tardes, Luis. Hola. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación para presentar este cómic publicado en España por Diabolo Ediciones, que lleva el título de Muhammad Ali Kinshasa 1974 dentro de la colección de BD Magnum, que ahora preguntaremos exactamente qué consiste esta colección. Diabolo ha publicado los libros realizados hasta el momento en castellano y esta es la primera vez que entrevisto a estos dos autores y tengo que pedir primero de todo agradecer a Eloís que participe también en la charla para poder ayudarnos en la traducción y hay que recordar que en el cómic tenemos a Rafael Ortiz en el dibujo, a Jean-David Morvan en el guión y a Hiroyuki Hoshima, que no sé si lo he dicho bien, en el color. Y Perfecto. también recordad al fotógrafo Abbas como autor de las fotografías que veremos que también tienen un papel muy importante en la historia. Bueno, primero de todo, también quería decirle a Jean David que es como de la familia, es una persona que he leído toda la vida. Jean David es como de mi familia, es una persona que me ha proporcionado grandes lecturas a lo largo de mi vida y es un placer poder estar aquí presentando, además yo creo que un proyecto muy personal como es el de BD Magnum, ¿no? Y entonces mi primera pregunta justamente iba en esta línea, si nos puede explicar qué es el proyecto BD Magnum. Oui, je vais faire vite. En fait, dans mon appartement, ici, j'ai beaucoup de livres de bande dessinée et beaucoup de livres de photos. Et un jour, je me suis dit, mais tiens, je vais mélanger les BD et les photos et on va raconter l'histoire des photographes. Et je ne connaissais personne dans le milieu de la photo, donc j'ai cherché sur Internet le site Magnum et j'ai écrit un message à Magnum. Je ne pensais pas qu'on me répondrait et 3 jours plus tard, j'ai eu une réponse et on a commencé à travailler comme ça. Es que en mi piso tengo muchas historietas y muchos libros de fotografía y algún día pensé, bueno, ¿y si mezclo los dos? Y entonces como no conocían a nadie del mundo de la fotografía, solo escribí a la agencia Magnum por el internet y a ver si alguien me iba a contestar y contestaron. Hay que decir que en el cómic publicado por Diabolo existe un dossier de presentación en el que justamente explicas esta aventura y utilizas un recurso muy interesante que es poner directamente los mensajes intercambiados con la agencia y explicas las conversaciones incluso con Abbas, ¿no? Del proyecto. Oui, oui, avec Abbas. Mais Abbas, il était là depuis le début parce qu'il était président de la fondation Magnum. Donc même quand on a fait des albums sur Kappa, Cartier-Bresson ou Steve McCurry, c'est lui qui a permis, une des personnes qui a permis de lancer le projet. Et c'est vrai qu'on avait vraiment très envie de travailler avec lui parce que c'était un mec à la fois très cool et en même temps très, très puissant comme ça. Et c'était vraiment très, très cool de pouvoir le rencontrer d'abord, de discuter avec lui et de faire ce projet sur Mohamed Ali, d'un match pour lequel il est arrivé vraiment par hasard. Donc c'était vraiment une grande expérience. D'accord. Sí, Abbas estaba en los proyectos desde el principio como presidente de la fundación de Magnum Photo y entonces formó parte de todos los proyectos el libro sobre Steve McCurry, por ejemplo, o el de Kappa. Y entonces yo tenía ganas de trabajar con él. Y fue un placer conocerle a él y trabajar con él sobre esta historia que vivió. Era todo un placer. Sí, yo no sé si Abbas llegó a ver el cómic acabado del todo. Sé que vio las primeras páginas, pero Abbas defendía que las fotos se presentaban por ellas mismas. Y Jean David le ha demostrado que alrededor de una foto se puede explicar una historia. Oui, oui, la photo, c'est vraiment un moment, c'est un millième de seconde cadré dans le monde. Mais une photo, je pense que quand on la voit, même une photo du 19e siècle,
si on a oublié où elle avait été prise et quel était le contexte, on pourrait quand même la trouver forte. Mais la force de la bande dessinée, c'est justement de raconter tout ce qui se passe autour de la photo. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Sí, una foto es un momento, un pequeño momento de un segundo cuadrado por algún lugar en el mundo. Y si se vea una foto del siglo XIX, sin conocer nada del contexto, sí se puede encontrar fuerte, pero la idea era enseñar que con el medium de la historieta se puede explicar muchas más cosas alrededor de una fotografía. Sí, se pueden explicar muchas cosas, pero el proyecto de Kinshasa es muy ambicioso para enfrentarlo con un cómic de un número de páginas muy limitado. Hay mucha acción que se interpreta a partir de pequeños gestos, pequeños comentarios, y era como muy ambicioso para afrontarlo desde un cómic, ¿no? Je pense que ce match est évidemment un match de boxe mythique, sûrement un des matchs de boxe les plus connus de l'histoire de l'humanité, on va dire. Mais pour bien comprendre pourquoi il était mythique, il fallait raconter, effectivement, comme je disais, tout autour. C'est-à-dire il fallait raconter chaque personnage important, Don King, Foreman, Ali, Abbas, évidemment. Et puis aussi, il fallait raconter le contexte politique du pays, au Zaïre, Mobutu. Et puis, il fallait en plus raconter l'état du monde à cette époque. Donc, on a essayé de mettre tout ça ensemble et de le faire d'une manière agréable sans qu'on ait l'impression de lire un livre d'histoire. Voilà. Et pour ça, c'est vrai que les scènes de boxe très puissantes dessinées par Rafa permettaient de vraiment rythmer tous ces moments-là et d'avoir une lecture agréable et où on ne s'ennuie jamais. Enfin, j'espère. Entonces, este partido de boxeo es mítico, es uno de los más conocidos de la historia de la humanidad. Y para entender por qué es tan mítico, había que explicar cada personaje primero, Don King, Abbas, Ali, y el contexto político de la época también, el presidente Mobutu, y también el contexto mundial, el estado del mundo de la época. Y entonces había que hacer un libro que no tuviera que no se leyera como un libro de historia clásico, que sea algo que fuera más, a lo mejor, divertido. Y con el dibujo de Rafa, la acción y todo, espero que eso lo logramos. Sí, hay que preguntarle a Rafael que los retos que supone tratar toda esta simbología asociada a cada una de estas personas, todo esto plasmarlo en un dibujo, ¿no? Eso sería uno de los retos y hay que explicar que en el dossier que incorpora el cómic se explica que empezó el maestro Altuna a dibujar unas páginas. Yo no sé si eso fue todo un cóctel explosivo de presión para Rafael. Bueno, sí, fue mucha presión saber que Altuna había empezado a dibujar esas páginas, porque, bueno, es argentino como yo, y fue un ejemplo de los que aprendí al principio, cuando empecé a dibujar. Pero yo no quise ver las páginas de Altuna, que haya avanzado en el proyecto casi hasta el final, porque él ya había coloreado sus páginas y estaban listas. Son las que se ven al final del libro. Pero tengo que decir que habéis sido muy honestos de recuperar estas páginas de Altuna, porque yo creo que te da una presión innecesaria, pero bueno, yo creo que sales muy, muy bien de todo esa comparación, ¿no? Bueno, gracias, es un elogio enorme. Espero haber estado a la altura del evento. Pero sí que tomas decisiones diferentes de las que tomó Altuna, ¿no? Sí, yo trabajé la historia, el escenario que recibí de Jean David, bueno, la bibliografía, estudio de las peleas, el momento histórico, todo eso fue una búsqueda que hicimos con Jean David, fue aparte de lo que había hecho Altuna. Por eso no quería estar influido por sus páginas, no quería nada, copiar lo que él había hecho, así que yo empecé a trabajarlo de cero. Después vi las páginas y vi que tomamos muchas decisiones parecidas, así que bueno, pero creo que él lo hizo mejor, pero bueno.
Bueno, hay una decisión muy importante que es la tonalidad de las páginas, el color escogido. Explícanos un poco cuáles son esas decisiones importantes de estilo. Bueno, creo que él trabajó las páginas directamente del color, un color tradicional, me parece que él utilizó acuarelas. Y yo trabajé solamente el blanco y negro, y bueno, después el tema del armado de las páginas fue también un trabajo aparte, por el tema de que es un proyecto especial, el tener en cuenta las fotos. Yo quería que la foto sea lo primordial en cada página, que la BD, lo que sea la banda de cine, que el cómic, los dibujos acompañen la historia, que cuenten un poco alrededor de la historia y que no queden descolgadas, que todo sea una continuidad y que también las fotos se resalten por su belleza, por lo que son. Claro. Hay una decisión que es de Jean-David muy importante, que es que las fotos no deberían de tener ningún tipo de modificación, ¿no? Y que aparezcan completamente enteras en las hojas, ¿no? ¿Hasta qué punto te limita o te ha condicionado esta decisión? Yo creo que este es el primer cómic realmente de la colección donde realmente las fotos son muy importantes y explican una historia. ¿Hasta qué punto afecta al autor, al dibujante, esta condición? Creo que el único problema que quizás hubo es de acomodar los textos, los diálogos en lugares que parezcan lógicos, que no se pierda el hilo del diálogo. Pero estoy totalmente de acuerdo que las fotos no había que superponer. La foto debería ser la obra limpia, estar como están como fue la decisión de Jean-David, que ningún texto esté sobre las fotos, que sean limpias, que sean parte de la obra. Pero solamente eso. Igual, de todas maneras, un guión está muy bien escrito y es un guión que no tiene texto de más. Creo que es perfecto la cantidad de texto que tiene en cada página. Solamente en alguna que otra página, por mi propia, no sé, visión de querer meter más cuadritos pequeños en cada lugar, a veces volvía problemático el tema de acomodar los diálogos. Pero fue el único problema. Después estoy totalmente de acuerdo y creo que el resultado fue bueno. No sé si hay un antes y un después con este cómic en cuanto a la predisposición de Magnum, ¿no? Si tenéis una avalancha de fotógrafos pidiendo poder trabajar con vosotros. En fait, si je me souviens bien, c'est le 4e, parce qu'on a Capa, Cartier-Bresson, McCurry et Abbas. Et oui, on est en train de discuter avec Magnum pour le prochain. Et l'idée, c'est de faire carrément l'histoire de Magnum, c'est-à-dire l'histoire de la création de l'agence. Donc le prochain sera un peu différent et on retrouvera Capa, Cartier-Bresson, qui sont les deux des 4 créateurs de l'agence. On verra Chim, on verra Werner Bischoff, donc on verra Rogers, donc on verra tous les fondateurs de l'agence pendant la guerre d'Espagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au moment où ils décident de créer l'agence et jusqu'au moment où ils meurent tous, quasiment, sauf Cartier-Bresson. Donc voilà, c'est vraiment ça, le prochain, ce sera sans doute un encore plus gros livre, avec des photos à l'intérieur, avec des dessins, et vraiment sur l'histoire et de Magnum et de la manière dont est arrivée la Seconde Guerre mondiale, en comptant la guerre d'Espagne avant, puisque pour moi, ça fait presque partie de la Seconde Guerre mondiale. Sí, entonces lo que está cambiando ahora es que hablamos del próximo. En realidad es el 4º libro porque hubo Capa, Cartier-Bresson, Steve McCurry y de Abbas. Lo que va a cambiar es que ahora queremos hablar de la historia misma de la agencia Magnum Photo, hablar de su creación, y entonces volveremos a ver a Capa, a Henri Cartier-Bresson y también a sus amigos Chim, Bischoff, Rogers. J'ai oublié Gerda Taro, très importante también. Pendant la guerre d'Espagne. Y entonces vamos a hablar de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, que forman parte de esta historia de la creación de la agencia Magnum Photo. No se puede hablar de un tema sin el otro. Y entonces vamos a ver a todos esos personajes históricos, aún hasta su muerte, salvo para Henri Cartier-Bresson, por supuesto. Va a ser un libro más grande y más histórico. ¿Y se puede anunciar quién es el dibujante o no?
Oui, on va le faire à plusieurs avec tous les garçons de l'atelier. Comme on a fait une adaptation d'une BD qui s'appelle J'irai cracher sur vos tombes d'un écrivain français qui s'appelle Boris Vian. Et on l'avait fait déjà tous ensemble. Et ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'aller un peu plus vite. Et surtout, ça nous permet de maîtriser totalement l'objet du scénario jusqu'à la couleur. On fait tout à la maison et comme ça, chaque millimètre du livre nous appartient. C'est assez confortable. Habrá varios dibujantes, un poco como lo que hicimos con nuestro estudio sobre la adaptación de J'irai cracher sur vos tombes del escritor francés Boris Vian. Es una manera de trabajar más rápida y podemos controlar todo desde el guión hasta el color. Oh. Controlamos cada milímetro de cada libro y es muy bien trabajar en esas condiciones. Muy bien. Justamente quería preguntaros por la forma de trabajar, puesto que, como hemos dicho, el guión es un guión muy, muy complejo, con varios flashbacks, con varias biografías diferentes y, digamos, mientras sucede el combate y con un narrador que es el fotógrafo. Entonces le quería preguntar a Rafael si tenías el guión entero o tenías que ir trabajando a la vez. ¿Cómo era el trabajo entre vosotros? Por suerte el guión estaba finalizado cuando yo empecé a trabajar, porque bueno, como justamente Altuna había empezado a trabajar estas páginas, el guión estaba hace tiempo ya buscando un artista, porque bueno, no podía hacerlo, Altuna no podía hacer el trabajo. Entonces, por suerte, que es una bendición tener todo el guión terminado, pude hacerme una idea de trabajar todo el storyboard. Claro. Con el guión terminado, entonces ya tuve una idea global de cómo quería que se vea el libro. Y bueno, Jean David también me dijo que podía darme el lujo de acomodar las páginas a mi gusto y si es posible agregar alguna o que otra página si era necesario según mi visión. ¿No era un guión técnico? Explícanos cómo era la documentación que tenías. Bueno, en el guión de Jean David hay muchos links, siempre me envía muchas imágenes que si es una imagen histórica, un lugar preciso, él siempre envía toda la información necesaria. Si es, por ejemplo, una acción que sea el dibujante el que tenga que definirla, nos deja la libertad de elegir nosotros. Pero siempre hay diálogo con Jean David, siempre es muy fácil trabajar porque hay mucho diálogo y él está abierto a cualquier proposición. Si vemos que conviene, se lo hace, y si no, bueno. Pero él por ejemplo, me dio todos los links en el guión y también los libros de fotografía que usamos y bueno, después también una búsqueda personal de videos, de combates, de peleas, de cosas que me interesaban informarme, conocer para poder contar bien. Hay una cosa a nivel personal que no hemos comentado y es que vives en la misma ciudad que Jean David. Sí. ¿Esto es justo a raíz del proyecto o antes vivías aquí? No, yo me mudé acá a Francia después de que Jean David visitó Buenos Aires en fines de 2015. Nos encontramos allá en Buenos Aires, donde yo vivía. Después de eso, yo decidí venir a salir la idea principal era salir de Argentina, Okay. para buscar otro horizonte. Entonces decidí venir acá a Francia y Jean David me propuso venir a Reims, que es donde él vive. Y bueno, después me quedé a vivir por aquí en un pueblito que se llama Sillery, que está a 15 minutos, 20 minutos de Reims. Muy bien. Entonces somos vecinos. Claro, mucho Casi más fácil. Porque, creo que Jean David quería aportar algo. Ah oui, non, je voulais juste dire que je me souviens sur ce livre, j'essaye toujours de trouver les lieux précis, par exemple, quand il y a un téléphone, je cherche toujours le téléphone de ce pays à cette date-là. Bon, ça fait une partie aussi de mon plaisir de chercher cette documentation. Et je me souviens que j'ai beaucoup cherché sur celui-là le premier stade dans lequel s'est entraîné, la première salle dans laquelle s'est entraîné Ali. C'était une galère pas possible parce qu'elle avait changé, elle avait été refaite. Et c'est pour ça que je disais c'est vachement important la documentation parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous plonger sans nous en rendre compte dans le livre. Et moi aussi, et c'est vraiment un boulot que j'aime bien faire, et Héloïse m'aide souvent, mais c'est vraiment un super travail pour moi aussi de me plonger dans l'époque.
Y es que solo quería añadir que siempre trato de encontrar los lugares exactos de una acción o de una historia y los objetos también, por ejemplo, el teléfono de aquel país, de aquella época. Es un placer encontrar esa documentación, perdón. Es lo que me gusta mucho y es un medio de sumergirme en una historia, en una época. Con ese libro, el reto principal fue encontrar el gimnasio donde Muhammad Ali se entrenaba. Era muy, muy difícil de encontrar el primer gimnasio. Ese fue lo más complicado, pero siempre trato de hacerlo. Bueno, eso da una idea del esfuerzo de documentación. Para tener un orden de magnitud, ¿cuánto tiempo estuvisteis trabajando? Primero Jean-David en el guión y luego Rafael en el dibujo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Combien de temps j'ai bossé? C'est difficile à dire parce Combien de que temps? ouais, c'est un bouquin qui a été très compliqué. On l'a fait en 2 fois. D'abord avec Altoona, comme on disait. Et puis quand il a été obligé d'arrêter, hélas, après, il s'est passé beaucoup de temps avant que Rafa n'arrive. Moi, j'ai écrit le scénario tout d'un coup. Alors, ça ne veut rien dire. Je pense que j'ai dû écrire le scénario, j'imagine, en 1 semaine. Mais quand j'ai écrit le scénario, j'avais déjà tout dans la tête. Et donc, après, c'est juste écrire. Donc ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de penser. Mais finalement, c'est un livre qu'on a mis très longtemps à faire, alors que personne n'y a passé autant de temps. Voilà. Mais c'est comme ça, les livres, ils ont tous une vie différente. Voilà. Es que fue un proyecto muy complicado porque, como decimos antes, Altuna paró y pasó el tiempo antes de que llegara Rafa. Pero yo escribí el guión en 1 semana, pero tenía todo en la cabeza. Lo importante no es escribir, sino pensar. Entonces Claro. es muy difícil decir cuánto tiempo en total, porque lo había pensado desde mucho más tiempo que eso. Entonces fue un libro que necesitó mucho, mucho tiempo para publicarse y hacerse, pero nadie trabajó realmente durante todos esos años, entonces es un poco difícil de contestar. Mais c'est vrai que ça paraît rapide, et c'est peut-être 2 semaines, je ne me souviens plus, mais c'est vrai que ce qui est important pour moi dans ce genre de projet-là, de biographie, entre guillemets, c'est de récupérer toutes les informations, les mettre dans ma tête, et après, il faut que j'ai tout ensemble et il faut que je le sorte. Donc, il faut que ça aille vite parce que ça m'évite d'oublier finalement les liens entre les personnages, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps par jour. Vraiment beaucoup de temps, genre 15 heures par jour, mais au moins quand j'ai fini, je sais que j'ai rien oublié. Voilà. Et ça, c'est important. A lo mejor necesito 2 semanas para escribir un guión así, pero lo importante es recuperar toda la información y cuando tengo todo en la cabeza y lo tengo pensado, pongo todo junto y para salir todo muy rápidamente porque no quiero olvidar nada, especialmente las relaciones entre los personajes. Entonces voy a pasar 15 horas a lo mejor por día y trabajar así durante 2 semanas sin parar, pero como lo decías, que lo tengo pensado antes. Et il faut savoir aussi que on revient aussi, en tout cas moi je réécris les dialogues en général jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les dialogues qui sont là au début, évidemment, il en reste quelque chose, mais je relis, je réécris, je relis, je réécris. Et puis après, quand on a le PDF du livre, on refait encore une lecture et 2 lectures pour essayer de tout affiner. Donc c'est bien parce qu'à ce moment-là, j'ai l'esprit plus frais. Hay que saber también que los diálogos siempre son reescritos, que durante toda la fase del dibujo puedo volver a leerlo, cambiar cosas y después también con el PDF final lo leo y lo leo otra y otra vez y hay muchas relecturas y reescrituras a lo largo del proyecto para los diálogos. Claro. ¿Y tú, Rafael? Y a mí creo que me tomó algo más de 1 año terminar todas las páginas. Contando el tiempo de hacer las páginas de muestra, creo que hemos hecho 3 páginas de muestra para mostrar a los editores lo que era mi trabajo, cómo veía yo la historia y para mostrarle a Abbas también.
un poco la visión de su personaje. Lo tuve que retocar un poco porque él me dijo que lo hice muy feo. Y que trabajé un poco en eso y bueno, finalmente después se me puse a dibujar directamente todas las páginas y eso me habrá tomado un poco, un año, diría yo. Oye, ¿las indicaciones con el colorista cómo eran? ¿Les decías más o menos la intención que tenías o cómo era esa relación? Y eso lo trabajamos con Jean David porque estamos los tres en el estudio. Hay que decir que trabajamos, bueno, no ahora desde la pandemia del año pasado, ya no nos vemos juntos en el estudio, pero tenemos un estudio aquí en Reims que se llama The Tribe, y donde Hiroyuki, el japonés, que es el que hizo el color, que es un amigo también, él trabaja, digamos que él tiene su visión y yo quería que él también no lee ninguna indicación, y él dio su visión de la historia, bueno, después de que Jean David también lo orientó un poco hacia dónde deberíamos ir, pero después fue, digamos, él que resolvió muchas las páginas. Al principio quizá empezamos a ver ciertas cosas, quizá los colores muy brillantes y alguna que otra tonalidad, la idea de darle el blanco y negro al combate, que sería el momento presente en la historia. Eso fue una decisión de Jean David que me pareció muy, muy genial porque no es lo normal. Ir a los flashbacks en color y el momento presente en blanco y negro, eso me pareció... Es muy original. Sí, me gustó la idea. Y bueno, así Jean David también va tirando pequeñas ideas, pequeños datos que le dan una personalidad a la historia, que dan al libro. Claro. Aquí hay una persona muy importante que habéis citado, que es Abbas, que incluso decís en el dossier que al principio era un poco reticente con el proyecto y luego no acababa de verse reflejado en las primeras páginas. Yo no sé hasta qué punto pudo ver él la evolución del trabajo, porque desgraciadamente falleció hace un par de años. No sé hasta qué punto pudo verlo, pero es el protagonista absoluto de la historia. Tal cual. Es el personaje principal. Oui, Abbas, c'était le plus important. Et puis surtout, ce qui était important, c'était d'avoir son témoignage. Et c'est vrai qu'au début, ça avait un peu chauffé. On avait fait une sorte de petit match de boxe comme ça, un peu mental. Il voulait voir je pense qu'il veut voir ce que les gens avaient dans le ventre. Donc voilà, on s'était un peu expliqué, c'était bien. Et après, on est sortis, on va dire, copains, tellement que finalement, il nous a livré une anecdote qu'on a mis à la fin du livre qui est assez marrante, même si j'ai l'impression qu'elle fait un peu frémir les éditeurs des États-Unis, comme ça, parce qu'ils ont l'impression que c'est un peu bizarre, cette dernière scène. Mais il nous l'avait donnée, et je lui avais promis que je la mettrais dans le livre. Hélas, il est décédé avant d'avoir vu la fin du livre, mais j'ai tenu promesse, on a mis cette scène. Et ce qui est bien, c'est que Raphaël, quand même, a eu la chance de le rencontrer avant qu'il décède, quand il a commencé à travailler sur le livre. Donc, malgré tout, tout le monde l'a rencontré. Et c'est vrai qu'Abbas était très vigilant sur la véracité du travail. Et je pense que ça vient de son éthique de photographe. Donc, c'était vachement bien de l'avoir avec nous le plus longtemps possible. C'est un peu triste. D'accord. Sí, Abbas es el personaje que importa más, por supuesto. Y importa más también como testigo porque aportó su testimonio directo. Al principio fue un poco difícil, discutimos un poco, pero salimos de todo como amigos, era mejor después. Y para el final del libro contó una anécdota final que a lo mejor da miedo a las editoriales de Estados Unidos. Pero yo, Jean David, le había jurado de poner la anécdota al final del libro, entonces lo hizo. La suerte fue que todo el mundo en el proyecto pudo conocerle a él personalmente antes de que falleciera. Y Abbas tenía esa atención total a la veracidad de lo que era contado en el libro, por su trabajo, por supuesto. Bueno, es muy triste, pero... Claro. Bueno, esa anécdota que no la vamos a explicar para que puedan leerla, es muy curioso porque tiene un efecto extraño en la lectura, porque hace que sea como más veraz, más verosímil, más real.
digamos, explicando la vida de esta persona durante ese día. Y eso es una decisión muy, muy valiente por parte vuestra también, porque puede generar controversia, como decíais, ¿no? No sé si habéis tenido ya alguna polémica. Non, il n'y a pas vraiment de polémique. C'est parce que j'ai eu des questions des États-Unis qui ont publié le livre et où le livre est très bien accueilli aussi. On a de la chance. Mais où ils disent, oh, c'est bizarre quand même cette scène où il couche à la fin avec deux prostituées. Et en fait, c'est pas du tout des prostituées. Et finalement, on peut se dire que c'est étrange que des gens aient l'impression, puisqu'ils couchent avec deux femmes zaïroises, que ce soit des prostituées. On se demande un peu ce qu'ils ont dans la tête. Toutes les Zaïroises ne sont pas des prostituées. Hein. Donc, c'était intéressant quand même de décoder la question finalement et les signes préconçus finalement de ce que certains pays, certaines personnes peuvent avoir dans la tête. Pour Abbas, ce n'est pas du tout des prostituées. C'était deux filles qu'il a rencontrées, qui aimaient bien les photographes et ils se sont amusés ensemble. Lui-même n'était pas, ce qui semble important aujourd'hui aux États-Unis, un homme blanc de plus de 50 ans, c'est un Iranien. Donc c'était très intéressant. Ça n'a rien à voir, on va dire, avec les lieux communs qu'on peut avoir sur le colon blanc dans un pays noir. C'est un Iranien, c'est deux Zaïroises qui aiment les photographes. On est totalement éloigné de tout ça. Polémica no, pero preguntas, sobre todo por parte de Estados Unidos, que unas personas lo encontraron un poco raro esa escena. Dijeron por qué lo representaron a Abbas en la cama con dos prostitutas, que no eran prostitutas en absoluto. Para Abbas nunca fueron prostitutas, solo eran dos chicas a las que él conoció y él como era originario de Irán, no era blanco como lo dijeron en Estados Unidos, no había ninguna idea de colonista. Ok. A dos chicas negras, no era eso en absoluto, solo eran dos chicas y que conoció a Abbas, nada más. Lo interesante era ver las ideas preconcebidas que tuvieron esas personas al leer esa escena. En fin, no era la realidad tampoco. Cela dit, ce qui est intéressant pour finir sur ce sujet, c'est que j'ai eu un message très, très gentil des enfants de Abbas, d'un des fils de Abbas, qui m'a dit qu'il trouvait ça génial, cette anecdote, qu'il n'était pas du tout au courant, son père lui en avait jamais parlé et qu'il était quand même vachement touché d'avoir découvert des trucs dans notre BD que son papa lui avait jamais raconté. Et ça, c'est vraiment... je comprends qu'il ne l'ait pas raconté, mais c'est vraiment génial d'avoir ce genre de témoignage. Pour nous, c'est un peu pour ça aussi qu'on fait de la BD avec des gens qui ont existé, parce qu'il y a un rapport comme ça humain qui se crée. C'est super. Para acabar con el tema, es que recibimos un mensaje muy simpático de uno de los hijos de Abbas que dijo, bueno, esa anécdota es genial, no la conocía en absoluto, mi padre nunca me contó eso, lo que se entiende que no lo contó a su hijo, pero no sabía y le emocionó mucho conocer esa anécdota, entonces es genial para autores crear esa relación humana, es algo genial y también emocionante. Sí, y también destacar la importancia de los detalles, ¿no? Por ejemplo, en el cómic, los gestos en su día también fueron muy importantes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que explicáis el caso del pastor alemán de Foreman, ¿no? Que solamente por el hecho de llevar ese perro ya provocó una polémica, ¿no? Oui, le chien, oui, bien sûr, parce qu'en fait, pas de chance pour lui, il est arrivé avec son chien et son chien, c'était celui des colons avant, donc effectivement, ça lui a pas donné une bonne image. Et c'est pour ça que les gens, ils criaient Ali Beaumaillé, Ali, tue-le, alors que Foreman était sans doute un mec très sympa. Enfin, moi, pour l'avoir vu à la télé à chaque fois, il y a longtemps, beaucoup plus âgé déjà, j'ai toujours trouvé que c'était un mec très sympathique. C'est quand même étrange qu'il ait eu cette image vraiment mauvaise, d'autant qu'il était noir également. Enfin, tout ça est quand même assez intéressant et ça explique bien le côté fan qui est presque... quand les gens deviennent fans de quelqu'un, c'est presque irrationnel. Et tout ça, c'était vraiment très intéressant
très intéressant à raconter. Donc, c'était vraiment passionnant. Et ce qui m'a vraiment plu, finalement, c'était de faire lire au lecteur les biographies, entre guillemets, en tout cas des scènes de la vie de certains personnages, et qu'à chaque fois, le lecteur ait l'impression que la bande dessinée qu'il était en train de lire, le héros, c'était le personnage qu'il était en train de lire. Et qu'après, on passait à un autre personnage et qu'il avait aussi de nouveau l'impression que c'était lui le héros, comme si on pouvait changer de héros comme ça au fur et à mesure d'une bande dessinée et s'attacher à chacun. Et finalement, c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette BD. Je crois que là, j'y suis assez bien arrivé, donc je suis assez content de ça dans ce livre. Entonces, sí, Forman no tuvo suerte con lo del perro porque cuando llegó a Kinshasa, el perro que llevó era el perro de los colonistas blancos y tuvo esa mala imagen desde el principio, que era muy mala suerte. Por eso la gente gritaba Ali Bomaye, Ali Matalo. Sí. Y en cambio Forman debía de ser muy simpático por verlo en la televisión. David dice, yo siempre le encontró muy simpático. Y tuvo esa imagen desastrosa y es interesante enseñar lo irracional de la primera imagen de lo que siempre llevamos con nosotros cuando tenemos esa mala imagen desde el principio de alguien. También lo interesante fue con cada secuencia cambiar de héroe, y es algo muy interesante con este libro que enseño escenas de la vida de algunos personajes como si se pudiera cambiar de héroe durante una historia, y el lector a él le va a gustar cada persona como si hubiera varios héroes. Era un proceso muy diferente de lo habitual. Sí, hay que reconocer que el guión es sorprendente, innovador en ese sentido. Y os quería justamente preguntar, bueno, en España el cómic solo hace una semana que es novedad, es una semana que está en las tiendas, pero no sé si os han llegado ya pues noticias en Francia, en otros países. Sé que se ha publicado algún artículo destacando la obra. ¿Qué feedback tenéis de la publicación del cómic? Nous, on a eu vraiment beaucoup de bonnes chroniques sur ce livre déjà en France. C'était même assez impressionnant parce que je pense que ça plaît à beaucoup de gens. Donc vraiment, l'accueil a été très, très bon. Le bouquin est sorti en juin. C'était une période un peu compliquée, on va dire, pour nous à cause du coronavirus, évidemment. Mais vraiment, les critiques sur ce livre ont été toutes bonnes. On n'a rien eu de mauvais. Et on en a eu beaucoup, finalement, dans plein de journaux assez connus en France, qui ne sont pas forcément connus, évidemment, chez vous. Donc, non, l'accueil a été très bon. Et puis là, comme je disais, les États-Unis, bientôt, je pense, l'Allemagne, c'est sûr, bientôt l'Italie, chez vous, en Espagne. On a beaucoup de ventes à l'étranger, donc le livre a vraiment un très, très bon accueil. Ça fait vraiment plaisir. Sí, hubo buenas crónicas en Francia desde el principio, era impresionante. Mucha gente expresaron buenas críticas. El libro salió a la venta en junio del año pasado, entonces era un periodo, por supuesto, bastante complicado con el COVID, pero hubo muchos artículos en periódicos bastante famosos acá en Francia y también en Estados Unidos, muchos artículos también, y ahora se va a publicar en Alemania y pronto Italia. Sí, muy buena onda. Yo no sé si a Rafael le ha supuesto también un empuje importante, ¿no? Venía de una colaboración en diferentes colecciones también para el mercado americano. No sé si esta experiencia ha sido un cambio totalmente de registro. Bueno, sí, completamente con lo que venía haciendo antes para lo que es el mercado norteamericano, sí. Yo había trabajado para cómics de Avatar Press, acerca de zombies. Y yo hace un mes estaba leyendo un cómic tuyo de zombies. Así es, Crossed, seguramente. Sí. Así que la experiencia fue completamente diferente. Después de Crossed, yo en 2015 fue cuando cambié un poco hacia el mercado europeo. Comencé trabajando con Jean David la historia de Mao Zedong, lo que directamente cambió completamente lo que venía haciendo antes, pero yo tenía ganas también de cambiar.
un poco de lo que venía haciendo. Y bueno, después este proyecto de Ali, que es completamente diferente y que nada, está sonando bastante en Estados Unidos, y bueno, acá en Francia también las críticas fueron muy buenas, y nada, eso me alegra mucho, la verdad que sí. Yo también. Mira, esta mañana justamente estaba hablando con el editor de Diabolo en España, con Lorenzo Pascual, y hablábamos de la pena de que este año tampoco se va a celebrar el Salón del Cómic de Barcelona, y eso es una pena para todos. No sé si hubierais acabado viniendo o no, pero bueno, hubiera habido la oportunidad, que ahora no hay esa oportunidad. Os quería preguntar hasta qué punto os ha afectado en el trabajo la pandemia y hasta qué punto puede afectaros en el futuro, ¿no? Antes me decíais que ya no estabais trabajando en el estudio, pero ¿hasta qué punto creéis que puede condicionar vuestro trabajo o vuestras historias? Comment ça nous touche la pandémie? Au niveau du travail, il y a des... Ouais. Mais en fait, au niveau du travail, on est tous un peu habitués quand même à travailler tout seul. Donc, je pense que ça va. C'est un peu triste parce qu'on avait vraiment une bonne dynamique au studio, je pense. Mais bon, on se parle quand même beaucoup par Messenger ou diverses choses. Après, ben, on n'a plus que ça à faire de travailler, hein, donc c'est pas mal. Ça nous permet d'avancer. Mais surtout, la chance qu'on a, en tout cas en France, et j'espère aussi chez vous, c'est qu'à la réouverture des librairies qui ont été fermées 2 mois finalement, et puis après qui sont passées avec une sorte d'ouverture sur commande, les ventes de livres en France ont explosé. Donc les ventes de la BD en ce moment, de la bande dessinée en France, sont énormes. Donc c'est d'abord totalement inattendu, et ensuite c'est vraiment rare. C'est-à-dire qu'on a vraiment augmenté. Il y a plus de gens qui lisent des bandes dessinées, en tout cas plus de gens qu'en achètent. Et ça, c'est une chance énorme pour nous, parce que les projets qu'on avait envie de faire, on va pouvoir les faire. Il n'y a pas de frein éditorial, puisque les ventes sont fortes. Et encore une fois, j'espère que c'est pareil chez vous, parce que pour nous, c'est presque un miracle. Sí, trabajar en casa solo es lo habitual para autores, entonces en eso la pandemia no cambió mucho. Lo triste es que teníamos una buena dinámica en el estudio trabajando juntos, pero bueno, seguimos hablando siempre por Messenger y todo. Y ahora no tenemos nada más que hacer que trabajar y crear historia, entonces seguimos trabajando. Y la suerte en Francia, y espero que también es el caso en España, es que después de la apertura de las librerías en la primavera, era una locura en las librerías, muchas ventas, muchos nuevos lectores que nunca habían leído historietas, era algo que nunca se había visto, y es casi un milagro, porque con eso las editoriales siguen iniciando proyectos, por supuesto. Et pour finir sur ce sujet, il y avait un truc qui est le vrai truc triste, hein, c'est que on parlait du Ficomics à Barcelone, et donc l'année dernière, on devait venir à Ficomics, tout l'atelier, on avait loué un appartement pour venir tous ensemble, et en fait, du coup, on n'a jamais pu venir. Donc, on a toujours chez Airbnb un gros avoir. Donc, dès qu'on pourra, on viendra tous à Barcelone dédicacé et tout ça, parce que ça me manque vraiment, et j'aime beaucoup l'Espagne en général. J'ai travaillé avec beaucoup de dessinateurs espagnols qui sont vraiment des bons copains, à Barcelone ou même dans le sud, et ça me manque vraiment. Donc j'espère que quand même, un de ces 4, on va pouvoir revenir en Espagne. Voilà. Parce que ça me permet de... Moi, je comprends l'espagnol, mais je ne réussis pas à le parler. Je suis un peu timide, ça se voit. Donc, j'ai besoin de venir un peu souvent pour oser dire des mots en espagnol. Lo más triste es que nosotros como estudio teníamos previsto ir al Ficomic de Barcelona del año pasado, y alquilamos un piso en Barcelona para todo el estudio. Entonces seguimos con una Airbnb, una suma muy importante de dinero que no podemos recuperar. Entonces, en cuanto se pueda, vamos a ir a Barcelona. Vamos a ir. Sí, vamos a ir. Y bueno, David dice, es algo que necesito, porque entiendo el español, pero no lo puedo hablar, soy un poco tímido, y entonces necesito ir a España para lograr hablar español. Y por supuesto me gusta mucho España y a los autores de España también. Et je me souviens que la première fois je pense que le premier auteur espagnol que j'ai rencontré,
à part José Luis Munuera, mais on s'était parlé avant par téléphone et tout ça, c'était Rubén del Rincón Cruz que j'ai rencontré au café sur la Plaza de Catalunya. Non, Plaza de Catalunya, oui. Et au café Zurich. Et, oui. Et pour moi, c'est vraiment à côté de Triangle, de la FNAC et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment des souvenirs formidables. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, parmi tous les pays européens, c'est l'Espagne que je préfère. Et ça me manque à peu près comme New York, l'Espagne. Voilà. Donc, et Tokyo. Donc, j'ai hâte d'y retourner. Ok. Recuerdo que el primer autor, después de José Luis Munuera, con el que pude hablar antes de ir a España, el primer autor que conocí a Barcelona fue Rubén del Rincón Cruz. Rubén del Rincón, sí. Sí, nos conocimos en la Plaza de Cataluña, en el Café Zurich, y entonces son recuerdos de hace años. Y España es mi país de corazón en Europa y lo extraño tanto como Tokio y Nueva York, es decir, que necesito ir. Porque sepáis que organicé una exposición de originales con Munuera del cómic de Nevis en Andorra hace unos años. ¿Y tú, Rafael, conoces Barcelona? No, pero me encantaría. Justamente iba a ser mi primera vez con los chicos del estudio. Iba a ser nuestro primer viaje y mi primera vez en España. Tenía muchas ganas y tengo algunos amigos argentinos que están allá. Pero sí, tenía muchas ganas de conocernos. Bueno, no sé si sabéis que yo soy profesor de economía y lo que estamos esperando todos es una gran euforia, una euforia consumista en todos los sentidos, pero también evidentemente provocada por, digamos, por tener una posibilidad de salir de la pandemia, ¿no? Con la vacuna o lo que sea. Es decir, que si la salud lo permite, yo espero poder saludaros en Barcelona en los próximos meses o el año que viene en el salón y señal de que estamos todos bien y que estamos todos recuperados de la situación que hemos pasado. Para acabar, os quería simplemente preguntar si queréis explicar alguna cosa que no hayamos preguntado o que no haya salido en la conversación. Non, ça me paraît assez complet. Pour moi, c'est bon. Me parece que dijo todo. Fantástico. ¿Y Rafael? Genial, no, creo que todo, la entrevista fue genial, creo que abarcamos todos los temas. Pues un placer, como siempre nos vemos en las redes. Pues muchísimas gracias a Rafael por gestionar toda la movida, digamos, de esta presentación. Ha sido un placer conocerte. A Jean David, que ha sido un honor poder saludarte en persona después de tantos años leyendo. A Lois, que gracias a ella hemos podido mantener toda la conversación en castellano y así que todos nos podrán seguir perfectamente en castellano. Y a Diávolo y a Lorenzo Pascual por llevar esta obra en castellano aquí en el mercado español. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en las redes y nos vemos en los kioscos, que al final estas charlas lo que sirven es para promocionar vuestras obras. Mucha suerte y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.